Y entonces Silvia Oliva pide que se anulen 50 casillas. Punto, estoy dando cifras al azar. Anulan las 50 casillas, todas las casillas que pide Silvia Oliva que se anulen, pero pues no le alcanza para ganarle a la otra. Entonces el tribunal, pues ya entrado en gastos, decide anular otras que ni siquiera habían sido solicitadas, ¿no? Como si eso fuera posible legalmente. Bueno, supongo que el tribunal encontró un recurso para hacerlo posible, pero es una cochinada. Y empiezan a usar, para anular esas casillas, además, usan criterios que en otras elecciones, que al calificar otras elecciones habían desechado. Por ejemplo, un criterio era que los estatutos internos del PRD establecen que quien tiene que recibir los votos de tal casilla, de las casillas, tienen que ser militantes del partido. Y aquí no se acreditó que fueran militantes del partido. Entonces se anula la casilla. Casillas sin irregularidades de otro tipo, por una cosa de estatuto interno. Revisaron el estatuto interno del PRD así a cabalidad, cosa que nunca habían hecho, y entonces decidieron sí anular un montón de casillas. Esto, pues obviamente, pues, es una anulación hecha a la medida. Anularon la cosa esta de Iztapalapa a la medida, y entonces se echaron así la elección. Con una cosa un poquito difícil, porque la elección, es decir, anulan cuando ya no hay manera de cambiar las boletas. De manera que si tú en Iztapalapa cruzas el nombre de Clara Brugada, estás votando por la señora que sacó a la mala a Clara Brugada, es decir, estás votando contra Clara Brugada. Más perverso no se puede. Y lo hicieron en una fecha tal en la que ya no había posibilidad de meter otro recurso, y además el tribunal del DF protestó y ha hecho toda una serie de medidas, no la ha registrado. Total, es una cosa muy complicada. Y bueno, obviamente todos ustedes ya saben lo que pasó. López Obrador dijo, bien, vamos a buscarle una salida, y encontró una salida que a mí en principio pues no me gusta, pero francamente yo creo que lo peor que podemos hacer es quedarnos con los brazos cruzados. La salida es pedirle al candidato del PT que haga campaña por Clara Brugada, que si la gente vota por él, que renuncie, que quedaría en su lugar Clara Brugada, y entonces Ebrard lo pondría en su lugar. Pues miren, es una maniobra legal. No es así pulcra, es totalmente legal, sin duda. Está complicada, pero es limpia y es honesta, y está hecha sobre todo para evadir el cochinero. Y yo les voy a decir una cosa. La verdad, esta ciudad es a toda madre. Porque hicieron esto hace unas semanas, y ellos ya lo daban por hecho, y esto ya parecía totalmente enterrado. Y pues un montón de gente salió a Iztapalapa y se fue a brigadear, etcétera. Y ahorita Juanito parece que va a ganar las elecciones en Iztapalapa. La verdad que es fantástico. Esto te habla de un pueblo organizado, y además nos toma también le entramos, ¿no? Y entró, ¿no? Un pueblo organizado y entró. Hace unos días, según algunas encuestas, Clara Brugada tenía 32% de intención del voto y Juanito 31%. Miren, caballo que alcanza gana. Parece que ya lo rebasó, y todo indica que hay muy buenas posibilidades de que gane Juanito. Ahora bien, todo esto era antecedentes y prolegómenos para lo que les quiero decir ahorita, para la reflexión que les quiero hacer, que es una reflexión que a mí realmente me preocupa. ¿Qué es lo grave de las elecciones de 2009? ¿Cuál es el problema central que estamos enfrentando? Estamos enfrentando un problema realmente muy serio. Y el problema es que prácticamente están cancelando la vía electoral. Y esto no es cualquier cosa. Porque este es un país en el que pues, la gente parece como que no pasa nada, ¿no? Todos están tranquilos, no pasa nada. Y los dueños del país creen que los mexicanos aguantamos todo. Y Ríos incluso había acuñado el término de los supermachos para significar que éramos tan machos que aguantábamos cualquier cosa, cualquier vejación. Bueno, el problema es que en este país no pasa nada hasta que pasa. Y en este país tenemos ciclos y fechas. Ustedes saben lo que pasó en 1910, y saben lo que pasó en 2010, en 1910, en 1810, y pues la fecha está a la vuelta, y es una fecha muy significativa. Ustedes saben además que la vía democrática en este país se abrió a trancazos. La abrieron, entre otras cosas,
Los grupos de inconformes que protestaron en el 68, que lo reprimieron, muchos de los chavos se fueron a la guerrilla, y la guerrilla le generó una inestabilidad brutal, al país, provocó además una represión generalizada, etcétera. Y finalmente la salida política que le dio al PRI a esto fue la reforma democrática, que es abrir la vía electoral, volver a cerrar la vía electoral. Es una invitación para que esto acabe mal, para que esto acabe a trancazos, porque tampoco tenemos muy abierta la vía de la lucha sindical, porque tienen totalmente controlados los sindicatos a través de líderes charros como el Bester Gordillo y líderes como el señor Romero Deschamps de Petróleos Mexicanos. Y es un control férreo el que tienen sobre este país. ¿Qué nos están diciendo? Parece ser que Calderón está pidiéndonos que nos vayamos a los trancazos. Yo les voy a decir una cosa, yo eso sí no lo pienso hacer. Es peligrosísimo, por varias razones. Es decir, yo entré a la UNAM en el 72 y me tocó ver la cola de todo este proceso de guerrillas que hubo, y fue terrible. La represión es espantosa y es muy canija y se sufre mucho, y no nada más sufren los guerrilleros, sufre toda la población en general, y cualquiera que tenga una afiliación izquierdosa sufre. Entonces, por supuesto que al gobierno, es decir, si estallan movimientos armados, etcétera, Calderón va a aprovechar para reprimir no solamente a los movimientos armados, va a reprimir parejito. Ese es su proyecto. Además, no lo estoy inventando. En el periodo que hubo entre la elección del 2006 y la toma de posesión de Calderón, hubo movimientos fuertes en diversos estados de la República, concretamente en Oaxaca. Y hay que recordar que Calderón entró a reprimir a sangre y fuego en Oaxaca, con unas historias de represión brutales. Desaparecieron agentes, el EPR todavía está exigiendo la presentación de dos de sus militantes, con cosas terribles como arrestos tumultuarios. Es decir, de repente en las listas de arrestados había una señora que tenía su puesto del mercado ahí, pues la levantaron y se la llevaron a Nayarit, ¿no? Transportes ilegales, es decir, de repente a los presos de Oaxaca se los llevan a Nayarit y a los presos de Oaxaca se los llevan a Jalisco, sin ninguna justificación legal. Además, con violaciones, con tortura, con violaciones a muchachas y muchachos, cosa que es terrible, pues, ¿no? Es una novedad dentro de la lógica de la represión mexicana. Y entonces, pues, esto yo lo entiendo, esto que hizo Calderón en 2006, yo lo entiendo como un aviso. Esto es lo que piensan hacer. Y si de alguna manera nosotros nos hemos librado de todas estas lógicas y hemos avanzado y hemos hecho que el movimiento siga y funcione, ha sido porque nos hemos mantenido lejos de esas lógicas. A este movimiento le podrán decir lo que quieran, pero no lo pueden acusar de violento, no nos pueden acusar de agresivos, no hemos roto ni un vidrio, y así yo creo que nos tenemos que mantener. Yo creo además que hay una diferencia enorme entre lo que ocurría en la década de los 70 con la guerrilla y lo que puede ocurrir ahora. Hay dos diferencias fundamentales. Primera, es decir, existe hoy en día un control y un monopolio de la violencia que antes no existía. Estados Unidos es una potencia unipolar y controla toda la violencia del planeta. Si aquí efectivamente surgiera una guerrilla, que quién sabe qué, nos pueden invadir, pero tranquilos, y ni quien oponga resistencia. Primer punto. Segundo punto que a mí me preocupa más, y se planteo estas cosas para que las reflexionemos, para que pensemos qué hacemos. La segunda cosa, y es posiblemente lo que más me preocupa, es lo siguiente. Miren, en México tenemos hoy en día un actor que es siniestrísimo, que tiene un papel muy importante, que es el narco. El narco, además, tiene un origen muy claro. Los grandes capos del narco, los grandes jefes del narco, muchos de los grandes jefes del narco, vienen de las policías metaconstitucionales y metalegales que se forjaron en los 70s. Lo que pasó con el brote de delincuencia que hubo en los últimos años en la era neoliberal es bien complicado. Una de las cosas que ocurrieron en la era neoliberal es que la era neoliberal sentó las bases, es el marco ideal para el florecimiento del narco en este país.
Y no estoy exagerando. Yo le decía esto a un economista el otro día, decía, es muy difícil probar esto. Le dije, pues no, a ver, vamos a hacer cuentas. La desregulación del campo hizo que quebraran todos los cultivos tradicionales mexicanos. Y hoy en día, ¿cuál es el único cultivo mexicano rentable? ¿Quién me lo puede decir? La marihuana, la amapola. Esos son los cultivos rentables. ¿Cuáles son los únicos empresarios agrícolas realmente exitosos de esta nación? Pues el Chapo Guzmán, o si el Cárdenas, pues esos son. El señor que cultiva piña, hombre, por favor, que se muera de hambre, ya está muerto de hambre seguramente. La desregulación de las estructuras financieras permitió, entre otras cosas, la creación de ingeniería de lavado de dinero, de trabajos de ingeniería de lavado de dinero, por supuesto. Y hay otra cosa, y hay dos cosas más en las que contribuyó el neoliberalismo al fortalecimiento del narco. El hecho de que se debilitara al Estado permitió el florecimiento y el fortalecimiento de los poderes estatales regionales. De manera que los gobernadores de, qué sé yo, voy a decir, de Sinaloa, Sonora, Oaxaca, etc., de repente pudieron hacer todos estos negocios sin tanta vigilancia del centro. Y pudieron hacer sus pactos locales sin tanta vigilancia del centro. Y no solo eso, la cereza del pastel es la siguiente. En los años de la represión, quien establece la represión es el Estado. Y el Estado sabe que está reprimiendo ilegalmente. Y el Estado funda toda una serie de instituciones y de brigadas, etcétera, que son metaconstitucionales, no son legales. Como la Brigada Blanca, por ejemplo. No tenían por qué ceñirse a las lógicas de la ley, pero sí podían hacer un montón de cosas. Torturaban, secuestraban, etc. Cuando llega la era neoliberal, cambia toda la cultura económica también, que es otra cosa en la que es clave en esto, cambia la cultura de lo que es el éxito, por ejemplo. Ya no es, se valora cada vez menos la solidaridad, se valora cada vez menos el patriotismo y se empiezan a valorar el éxito económico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entre otras cosas, y se empiezan a privatizar todos los negocios del Estado. Y una de las cosas que se privatizan poco a poco, además muy marginalmente, y por supuesto escondidas, es la violencia. Si ustedes revisan los nombres de todos de las grandes bandas de secuestradores que ha tenido México, se van a dar cuenta que muchos de ellos estuvieron en los cuerpos represivos de los años 70. El señor Caleti, el Daniel Arismendi, el Mocha Orejas, la banda del Capitán, la banda del Sol, todos estaban ahí metidos. Y lo que hicieron es que privatizaron su negocio de violencia y lo hicieron muy rentable. Y lo mismo pasó con el negocio de las drogas. De modo que, ¿quién está metido en el negocio de las drogas? ¿De dónde salen todas estas estructuras de capos? ¿De dónde salen los Zetas, por ejemplo? Pues salen del Estado. Y están acostumbrados, además, a reprimir. Aquí yo creo que mi impresión, y esto es una especulación, es que pueden tener muy montada esta estructura. El Estado no te reprime, pero a quien va a reprimir a todos estos grupos son, pues, qué sé yo, los Zetas, ¿no? Y te van a decir, no, pues es que hubo un enfrentamiento por el territorio entre narcos y guerrilleros. Y ya está. Y el Estado se lava las manos. Estamos ante una guerra muy sucia, ante la posibilidad de una guerra muy sucia. Entonces, yo estoy convencido de que lo que tenemos que hacer es mantener la vía legal a toda costa. Que tenemos que multiplicar estas experiencias, esta que estamos teniendo aquí. Esto es mucho más importante de lo que ustedes creen. Cuando uno viene aquí, uno apaga la tele y uno, de alguna manera, se abre a otras informaciones. Entonces, lo que tenemos que hacer es una organización real desde abajo, y una organización solidaria. Y desde ya, empezar a decir, estos señores quieren reprimir. Calderón está haciendo esto porque está dispuesto a reprimir y a violentar, como lo hizo ya en 2006 con Oaxaca, como lo hizo ya con Atenco. Quieren imponerle a los luchadores sociales, aunque sea de movimientos que no nos gustan, castigos ejemplares mientras dejan huir a los delincuentes de cuello blanco, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que reforzar este trabajo. Así como los señores del neoliberalismo proclaman y exaltan el individualismo, nosotros debemos de exaltar y de promover el trabajo colectivo y los esfuerzos colectivos. Nos tenemos que juntar.
nos tenemos que conocer, tenemos que hacer redes y tejido de solidaridad. Nos tenemos que poner a estudiar.